Tiene la palabra el diputado Martín Hernández. Gracias, presidente. Tenemos en análisis dos textos, dos dictámenes que abordan temas de enorme trascendencia, que pretenden encontrar soluciones a una problemática que la vemos a diario, que es cotidiana y que nos impulsa precisamente por eso a buscar mejores respuestas para una sociedad que está verdaderamente alarmada. Por un lado, la modificación del régimen de ejecución de la pena, de la Ley 24660, y por otro lado, un régimen que aborda el otorgamiento de libertades en el marco del proceso penal. En términos generales, señora Presidente, quiero destacar el rumbo que hemos asumido. El tratamiento de estos dictámenes, de estos proyectos, no son una casualidad, no son proyectos aislados, son proyectos que están en línea con decisiones y con medidas que son impulsadas o son apoyadas por el Poder Ejecutivo Nacional. Y en esto quiero recordar también, por eso digo que no son medidas aisladas ni son consecuencia de una coyuntura. Hay una política criminal en marcha, hay una decisión del Gobierno nacional, y esto ya lo hemos visto, incluso aprobado y dado media sanción, y algunas ya son ley hoy en este país. La ley de flagrancia, técnicas especiales de investigación, arrepentido, la reciente media sanción que hemos dado también para el régimen de protección de víctimas de delitos, entre otros. Por eso decía, conjunto de medidas y acciones del Poder Ejecutivo Nacional, que todas en su conjunto se dirigen en el sentido de establecer bases más justas de una política criminal que tienen hoy, en la actualidad y desde hace mucho tiempo, una mirada indulgente y complaciente para los autores de delitos y, por el contrario, una mirada indiferente para quienes han sufrido esos delitos. No pretendemos un camino de castigos ni un camino de venganza, simplemente pretendemos un camino de justicia. Por eso, presidente, entiendo que resulta muy oportuno el tratamiento de estos proyectos y puntualmente con relación a la propuesta de la ley de modificación de la Ley 24660. Ha existido un debate muy amplio. Hemos escuchado a todas las voces, hemos escuchado a organizaciones especialistas en la materia, hemos escuchado a magistrados, profesores, profesionales, docentes, hemos escuchado a las asociaciones de condenados y a quienes estuvieron en unidades carcelarias, y hemos escuchado también a las víctimas de los delitos. Y la verdad que hemos construido con una comisión de legislación penal abierta un dictamen que ha recibido muchos aportes, y también entendemos y respetamos a quienes tienen una mirada diferente. Pero nosotros creemos y estamos convencidos que expresamos en este proyecto la necesidad de responder a una sociedad que ve cómo los autores de los delitos aprovechan las fallas de un sistema que debe ser modificado. Fallas que terminan siendo finalmente una incitación a persistir en la carrera delictiva. Pretendemos un sistema donde la progresividad esté dirigida, sin duda alguna, a resocializar
al autor de delitos, pero cumpliendo la pena. Resocializar en el marco de un proceso que garantice el cumplimiento del trato digno, humanitario, dirigido, como bien lo dice la modificación en el artículo 1 de este dictamen, a que comprenda la gravedad de sus actos y la sanción impuesta. En este sentido, también el artículo 1, en su párrafo 2, establece que el fin y la justificación de las penas es la protección de la sociedad frente al crimen, debiendo la ejecución de las mismas orientarse al cumplimiento de dicho propósito. Básicamente, con este agregado, lo que se está haciendo, se está dando un camino, un rumbo, una dirección a la política criminal. Y si bien, insisto, el régimen se asienta sobre la progresividad, la mirada no se focaliza con exclusividad a quien ha cometido el delito, a los autores de delitos, sino también está focalizada en una sociedad que espera respuestas por parte de su dirigencia política y en las víctimas que durante años han estado al margen de todo proceso. Así también en esta línea se manifiesta el artículo 3 del dictamen, que modifica el artículo 6 de la Ley 24660 en análisis, pues describe en qué consiste el régimen de progresividad: un proceso gradual que posibilita al interno, por su propio esfuerzo, avanzar paulatinamente hacia la recuperación de la libertad. Y modifica así, señora presidenta, uno de los puntos medulares de la actual redacción de la ley, que textualmente, al referirse a la progresividad, dice: procurando limitar la permanencia del condenado en establecimientos cerrados. Este es el espíritu del régimen actual. Este es el sentido que orienta todas las decisiones y todas las acciones en materia de régimen carcelario. Está claro que un régimen de la pena cuyo objetivo principal sea el de reducir la permanencia de los autores de delitos en las instituciones carcelarias, en el contexto de falta de controles, en el contexto y con ausencia de estadísticas confiables, permeabilidad en el manejo de informes técnicos criminológicos, es una muestra clara de por qué hasta el día de hoy ha fallado el sistema, entre otras circunstancias. Mire, presidenta, este régimen es un régimen de ejecución de la pena, en donde se establecen mecanismos para transcurrir la sanción impuesta por el Estado y en el que se establecen beneficios en un programa resocializador. Pero la pena, como tal, es el resultado de un proceso en el que ha intervenido el órgano jurisdiccional, en donde se han respetado los derechos y garantías del acusado con un debido proceso y en el que finalmente el Estado ha impuesto una sanción. Y lo que pretendemos es que esa pena, esa sanción se cumpla. No que sea simplemente el resultado simbólico del poder punitivo del Estado y que por sus propias fallas aquellos que han cometido los delitos encuentren en estas fallas las herramientas necesarias para conseguir su libertad y continuar con su actividad delictiva, sin cumplir, por supuesto, ninguna de las finalidades del régimen de ejecución de la pena, ni resocializador, ni protectorio de la sociedad.
El deficiente funcionamiento de este sistema ha producido daños irreparables a muchos, ha generado dolor y pérdidas en familiares que confiaron en las leyes de su país, que confiaron en las instituciones, víctimas que sufren el olvido de un sistema que mira, insisto, con indulgencia a quienes han cometido los delitos, que propicia la reducción del encierro, sin reparar en la situación de víctimas o familiares cuyas vidas jamás serán las mismas. Aún así, cuando se argumente que muchas de estas circunstancias son casos aislados, excepcionales, que constituyen casi situaciones de tragedia, queda claro que en la actualidad, por una multiplicidad de motivos, entre ellos la actual ley, no se produce la finalidad progresiva de resocialización. Muy por el contrario, lo que genera es un incentivo a la continuidad de la carrera delictiva. Y para terminar, nada más, Presidenta, decir que por estas consideraciones y las que acabadamente y sobreabundantemente se han desarrollado en el marco de la discusión parlamentaria amplia que ha tenido este tema, desde el interbloque Cambiemos vamos a acompañar la aprobación del dictamen con nuestro voto favorable. Muchas gracias. Gracias, diputado Hernández.